muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este espacio, bienvenidos nuevamente a esta nueva transmisión en vivo. El tema de hoy será la vergüenza. Hoy vamos a hablar de esta emoción que muchas ocasiones nos paraliza, que nos inhibe nuestro potencial. Recuerden que siempre son bienvenidas sus preguntas. Estoy muy pendiente de ellas. Las iremos respondiendo en cuanto vayan habiendo los espacios. Bienvenidas a las personas que ya están conectadas: Priscila Campoverde, Alexandra Ávila, los nombres que puedo ver ahorita en pantalla. Qué bueno que estén aquí. Antes de empezar a hablar de este tema, la vergüenza, quisiera empezar hablando de estas etapas de la vida que a veces vivimos, que a veces llamémoslo así, nos toca vivir estas etapas fuertes, estas etapas oscuras, a estas etapas que yo les llamo los sacudones, queriendo hacer la invitación a que tomemos estos momentos de sacudón para impulsarnos hacia el siguiente escalón, para impulsarnos hacia una nueva perspectiva de la vida, hacia una nueva perspectiva de nosotros mismos. Estos sacudones son oportunidades de transformación. Es verdad que el momento del sacudón hay una intensidad tan grande que uno dice: ya, hasta aquí nomás, ya basta, no quiero más. Estos son momentos de resistencia. Las dificultades siempre acaban, siempre van a acabar. Eso, en el momento del sacudón, se nos hace difícil recordar o comprender o integrar. Y nuestro desafío en esos momentos es la resistencia. Resistir y saber siempre que va a acabar. Hay un ejercicio muy bonito en estos casos, y es recordar durante todo este año pasado, o durante los 5 últimos años que he tenido, en cuántos problemas, en cuántos desafíos fuertes he estado involucrado, y cuántos de ellos perduran aún, cuántos de ellos siguen aún aquí. Y podemos darnos cuenta que en muchas de las ocasiones los problemas de estos se resolvieron solos. Esto nos invita a reflexionar en estos momentos de sacudón, a recordar estos eventos y tener un poco, aunque sea una pizca de calma en esos momentos. Yo siempre digo, son como olas que nos cogen desprevenidos. Y en esos momentos de ola podemos tomar la tabla de surfear y sacarnos de donde estamos. Y así, con esta pequeña introducción, pasaré pues entonces a tocar el tema que nos compete el día de hoy. Es la vergüenza. Muchísimas gracias, Teresa Mendieta, por estar conectada. Buenas noches también. Recordándoles siempre las preguntas en el momento que deseen. Entonces, para empezar hablando de la vergüenza, voy a hacer un recorderis también de este tema que hemos hablado, de
el paradigma de las emociones buenas y de las malas. Recordar que las emociones de estas consideradas malas tal vez sean incómodas, pero no malas. Son oportunidades. Basta con ponernos a ver alrededor, salgamos un rato a la montaña, paseémonos por ahí y observemos por todo lado y no vamos a encontrar nada que sea malo. No vamos a poder encontrar nada en la naturaleza que haya nacido malo. Mucho menos las emociones están aquí con un propósito y en ese camino del descubrir cuál es ese propósito es en el que nos hemos metido durante esta serie de videos. Entonces vamos a hablar de la vergüenza como... Vamos primero a hablar de 3 tipos de vergüenza. Vamos a hacer primero esta clasificación. El primer tipo de vergüenza es este sentimiento que se activa cuando se da un acto considerado incorrecto. Cuando cometo un acto considerado incorrecto, alguien comete un acto incorrecto, por ejemplo, en una competencia, en una carrera, uno de los competidores le golpeó al otro, tiene este acto incorrecto y la gente generalmente reacciona con: debería darte vergüenza lo que hizo. Cuando me voy en contra de lo establecido como correcto o incorrecto, como lo correcto, perdón, ¿sí? El otro tipo de vergüenza está por ahí mismo, pero vamos a hacer esta pequeña variación. Tiene que ver con la vergüenza de lo privado, cuando se hace público lo privado. Por ejemplo, la vergüenza a la desnudez tiene que ver con esta vergüenza. La vergüenza de que alguna parte de la historia de mi vida lo hayan conocido otras personas. También es como esta vergüenza como que nos ayuda a ir precautelando el límite entre lo privado y lo público. Y el tercer tipo de vergüenza, que es en la que profundizaremos hoy, esta vergüenza que limita, que inhibe nuestro potencial. Esta vergüenza perturba nuestra expresión libre y espontánea. Y son este tipo de vergüenzas como tengo vergüenza hablar en público, como tengo vergüenza irme a esta fiesta porque el vestido me queda muy apretado y se me ven los gorditos, como vergüenza a ser tierno, también existe. Me da vergüenza a ser tierno con alguien más, vergüenza de que me vean llorar. He conocido gente que le avergüenza que lo vean llorar y no me veas llorar. Otras personas que les da vergüenza que les vean reír. Sí, entonces este es el tipo de vergüenza que nos limita, que reprime nuestra expresividad. Para ir comprendiendo este tipo de vergüenza o la vergüenza, primero es importante que analicemos, que describamos y analicemos los componentes de la vergüenza. En este caso, vamos a hablar de 5 componentes bases de la vergüenza. El primer componente de la vergüenza es que debe haber una habilidad mía en el desempeño de alguna actividad. Por ejemplo, soy bueno patinando. Sí, el primer componente es algo que me ha hecho sobresalir, me ha hecho notar.
ante el resto de personas. Este es el primer componente, una habilidad en el desempeño de una tarea, de una actividad. El segundo componente de la vergüenza es una imagen valorada, una imagen sobrevalorada en muchas ocasiones de mí mismo. Como tuve este buen desempeño en esta actividad, empieza a, digamos que a crecer algo en mí que me hace como que sentirme como que un poquito más arriba del resto en cierta actividad. Y esta imagen valorada está sostenida en lo que yo creo que espera el resto de mí. Como ya tuve este poquito de notoriedad, empiezo a pensar que el resto espera que yo siga así, el resto espera que yo siga luciéndome. Entonces ya tengo esta idea también, este segundo componente que va en esta imagen valorada, y es este pensamiento de creer que el resto espera algo específico de mí. Bienvenida Gaby Ortiz también, bienvenida a este espacio. Vamos entonces a nombrar el tercer componente, y este tercer componente es el que activa, el que detona la vergüenza, y es un fallo en una actividad que esté realizando, en un fallo en algún tipo de evento que muestra públicamente una imagen menos desarrollada de mí mismo. Por ejemplo, canto bien en los karaokes. Todo el tiempo canto me gusta el karaoke, canto todo el tiempo, y mis amigos me dicen que bien, qué lindo que cantas, deberías hacerlo profesionalmente, y recibo como que esos halagos, y como que digamos que tengo la oportunidad de hacer un casting. Me voy a un casting, que por cierto es un casting público, y el rato del rato, mientras estoy cantando, me sale un gallo. Sí, me salió un gallo por nervios, por lo que sea. Cantaba bien en los karaokes con mi grupo de amigos, pero en el momento que voy a cantar hacia personas desconocidas, tal vez por nervios me salió este gallo. Hasta me salió gallo. Tal vez por nervios me salió este gallo, ¿no? Y este es el evento detonante de la vergüenza, ¿sí? Que es el tercer componente, perdón, no evento, tercer componente. El cuarto componente son los avergonzadores, ¿sí? En el mismo ejemplo de la presentación de la ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Del casting, el casting público, las personas que estuvieron ahí escucharon mi gallo y empezaron a reírse y empezaron a burlarse. Yo les vi a todos, les vi señalándome con el dedo, agarrándose la panza y riéndose. Los avergonzadores tienen esta forma, la burla. Esta burla despierta en mí memorias antiguas. Esta memoria antigua de la que voy a hablar ahora es del temor al rechazo. ¿Sí? Vienen las personas que se burlan, hacen lo que saben hacer, lo que hacen, y en mí, tal vez muy inconsciente, debajo de la vergüenza está este temor al rechazo, el temor a ser rechazado. Y el quinto componente de la vergüenza disfuncional es la imposibilidad para poder integrar
estos dos aspectos míos, estas dos facetas mías en mí mismo. En el ejemplo, canto bien en karaoke, canto bien con mis amigos, como que bien, qué linda voz que tengo. Y acá me presento en un casting y me salen gallos y empiezo a cantar feo. No puedo, la persona no puede llegar a comprender que son dos partes de uno mismo, que viven en mí, que pueden convivir en mí y que es un aviso para pulir una de ellas más bien. La persona empieza a etiquetarse como bueno para algo totalmente bueno o totalmente malo. Entonces, si canto bien el karaoke pero no canto en un casting, entonces no valgo para nada. Yo no sirvo para cantar. Es como el error de este performance aniquila todos los aciertos anteriores que haya tenido. Aquí es donde radica la vergüenza disfuncional, esta incapacidad personal para poder comprender que ambos aspectos están en mí. En esta imposibilidad para integrarlo tiene que ver de fondo mi ego, identificándome o identificándose con esta actividad. Pongo mi ego, la valía de mi ego lo pongo en esta actividad que hago bien. Si pongo mi valía en esta actividad y en algún momento pasa algo aparentemente opuesto a esto, enseguida voy a destrozarme. Y mi ego va a tener que soportarse acá, que aguantarse acá, que sostenerse acá. Uno de los errores, o el error grande en esto, es identificar el yo, mi yo, con el acto, con lo que hago. ¿Sí? Hasta aquí los 5 componentes de la vergüenza. Si tienen alguna pregunta, les invito por favor a que lo hagan. Quisiera también en esta componentes de la vergüenza ponerle unos pequeños plus, unos pequeños extras. Existen también códigos establecidos por una sociedad, códigos estandarizados en la moda, en la imagen, códigos estandarizados en un paradigma de bueno o malo. Este es uno de los paradigmas, a mi parecer, más enquistado en las personas en estos tiempos, en la mayoría de las personas. Paradigma del bien y del mal. Si lo haces bien, eres aceptado. Continúas manteniendo ese estatus de sobresalir un poquito. Si lo haces mal, eres rechazado por el grupo, por la sociedad. Sí, puede pasar en distintos espacios. Este es este plus que tiene que ver también en la vergüenza, estos códigos. Ejemplo, para verte bien, tienes que, me acuerdo hace tiempos, en cuanto a los cánones de belleza femenina, era si tienes 90, 60, 90, eres una persona bella, tienes un cuerpo bello. Y en ese entonces me acuerdo que se buscaba eso.
ha ido cambiando y ahora tienes que ser súper, 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 súper flaca para ser aceptada. Y si no soy flaca me avergüenzo. ¿Por qué? Porque hay un grupo en el cual quiero encajar. Y tal vez ese grupo maneja este tipo de códigos. Otro plus del cual quisiera hablar en estos componentes de la vergüenza es esta dinámica del avergonzador versus el avergonzado, esta dinámica hostil, esta dinámica hiriente que tiene el avergonzador. Quisiera hablar aquí un poquito también de cómo se va formando. En la niñez siempre es un avergonzador externo. Por ahí empieza esto de la vergüenza disfuncional. Siempre hay un avergonzador externo. Las personas con las que vivimos, padres, hermanos, tíos, abuelos, en ocasiones tienen estos patrones y empiezan a hablarme, a avergonzarme. Por ejemplo, soy pequeñito, tengo, no sé, 3 años, 4 años y me orina en los pantalones. Y viene por ahí alguien, eso no se hace, vos ya eres un niño grande, deberías avergonzarte. En la niñez empieza desde afuera, pero poco a poco, según nos vamos desarrollando, según vamos creciendo, estos avergonzadores externos se van internalizando en nosotros. Estas formas de avergonzar se van internalizando en nosotros, generando un avergonzador interno. Esa voz interior que cuando hago algo me dice, ya me digo yo mismo, deberías darte vergüenza. Eso no se hace. Eres un malcriado, eres un majadero, etcétera, etcétera. Estos avergonzadores externos, digamos que pusieron esas semillas y esas semillas dan frutos y se convierte en mi avergonzador interno. ¿Qué va a ser? Esa voz interior que me empiece a machacar, a atemorizar cuando hice este acto, cuando fallé en este performance. Esa voz interior que me acompaña todos los días de mi vida hasta que pueda trabajarla, va a ser esta piedra en el camino de la expresión de mis habilidades, en mi libre expresión. No sé si hasta aquí surge alguna pregunta. Les invito por favor a hacerla. Contándoles también que en la próxima emisión de la transmisión en vivo remataremos ya este tema de la inteligencia emocional. He dejado para el final el tema de la sobreexigencia. Si bien no es una emoción, la sobreexigencia es un cúmulo, una amalgama de emociones que, acorde a mi experiencia de vida, mi experiencia como terapeuta, es una de las dinámicas que más nos afectan, la sobreexigencia. Existe el paradigma de que para ser excelente hay que sobreexigirse. Se escucha bonito, se escucha lindo, pero a nivel psíquico esto tiene muchas implicaciones negativas. Sí, he querido dejar este tema para el final porque me parece nuclear en el tema general de inteligencia emocional. Tenemos ya una pregunta de Alexandra. Muy buenas noches, Alexandra. ¿En realidad existe la llamada vergüenza ajena? Digamos que sí, es una variación
de este tipo de vergüenza que estamos hablando. Y tiene que ver específicamente cuando parte de mi yo o parte de mis esperanzas están puestas en alguna persona, en esta persona que yo creo que debería actuar de esta forma, ¿sí? Y cuando esta persona hizo algo considerado incorrecto, o cuando esta persona no fue por donde yo pensé que iba a ir, entonces puede surgir la vergüenza ajena. Por ejemplo, si yo me identifico con este aspecto de una persona que es, digamos que muy tranquila, muy serena, muy calmada, y esta persona en algún momento le vi que se salió de quicio, y digamos que insultó a alguien, es como que wow, como tengo una relación, un vínculo con esta persona, estoy con esa persona ahí, voy a sentirme yo con esta vergüenza. Es digamos que un tipo de esta vergüenza ajena. El otro tipo de esta vergüenza ajena es cuando estoy con alguien y esta persona hace algo que para mí está incorrecto, que para mí que no encaja conmigo, ¿sí? con mis creencias, paradigmas, con mis normas, valores, etc. No porque yo espere algo de esa persona, sino porque lo hizo en un ambiente público donde yo también estaba presente. Y ahí suele surgir el pensamiento han de pensar que yo también soy así, han de pensar que yo soy igual. Sí, por ahí viene esta vergüenza ajena, pero en el fondo de todo tiene la misma dinámica del avergonzador interno y el avergonzado interno. Sí, es la misma dinámica esta. No sé si con eso respondo a su pregunta, Alexandra. Le invito a escribir nomás si es que no, o a profundizar un poco más, o por ahí un like para saber si. Un like. Nunca me imaginé que iba a estar diciendo esto. En cámara sobre todo. Bienvenido, Giovanni Galarza. Qué gusto que estés aquí. Un viejo amigo al cual estimo mucho y siempre te tengo por aquí. Gracias por estar. Vamos entonces a continuar entonces avanzando con el tema. Y el tema que nos compete ahora, o el tema en el cual voy a hablar ahora, es de ¿por qué el avergonzador avergüenza de esta forma? Sí, vamos a ver de dónde viene esto. ¿Por qué el avergonzador avergüenza de esta forma? Empecemos primero entre pares, empecemos desde la niñez, digamos que entre niños. Cuando son pares y hay un avergonzador, lo hacen para sobresalir, ¿sí? Para ponerse encima del otro. Generalmente cuando es entre pares, es así. Ahora puse el ejemplo de niños, ¿no? Porque ahí empezamos desde... voy a tocar este tema. Desde la misma escuela, en donde nos enseñan a competir desde pequeños, ya empiezan a entrenarnos para hacer esto. ¿Sí? Entonces, avergonzamos entre pares para sobresalir sobre el otro. Para, digámoslo así, para elevar mi autoestima, para seguir engordando mi autoestima. ¿De dónde viene esto? ¿Cuál es el origen de
de esto, ya que estamos hablando de vergüenza en los niños, viene de la comparación, como dije hace un momento, de la competencia. Viene de este aprendizaje, de que hay que competir para ser el mejor, de que hay que luchar para ser el mejor, de que hay que ser mejores que los otros, de que siempre tenemos que estar buscando ese primer lugar, siempre buscando 10, no 9, sino 10, siempre tengo que estar ahí sobre el otro. Entonces este aprendizaje, esta carrera en la que nos hemos metido, en la que nos han metido y ahora estamos nosotros metidos, es la que genera que saquemos a ese avergonzador, ¿sí? Entre pares, sobresalir. Ahora, entre adultos a niños, ¿por qué avergüenza de esta forma el avergonzador? Y esta es una pedagogía súper errónea. El adulto lo hace para enseñarle al niño, para educarle al niño, decimos, debería darte vergüenza. Pensamos que despertando en ellos el sentimiento de vergüenza, no, pues ya se va a avergonzar y ya nunca más lo va a volver a hacer. Un adulto avergonzando a un niño para educarlo. Y encima de eso tenemos el aprendizaje de la escuela, de la competencia. Adultos comparando a los hijos también. Tu hermano es así, él no es como vos, deberías avergonzarte. Ahí tenemos estos primeros avergonzadores externos que luego van haciéndose parte de uno mismo. También en esta forma, en esta pedagogía errada, pésima, de avergonzar al otro para que aprenda algo, también se da en situaciones cuando existen diferencia de rangos. Por ejemplo, jefe, un empleado, por ejemplo, no sé mucho cómo son los rangos militares y policiales y esto, pero digamos un general y un cabo, también se da esta forma de querer avergonzarlos ante el resto por pedagogía equivocada. Y esto podemos ver en todo lado. Te avergüenzo para que aprendas, sin darnos cuenta que estoy haciendo un bonsái con esa persona, que le estoy encogiendo y empequeñeciendo, privándole de su capacidad de expresión. Bienvenida, Gabriela López, qué gusto también que estés aquí conectada, te mando un abrazo grande. Igual sí, en el fondo de todo esto también está el perfeccionismo, ¿no? Y este perfeccionismo es el que vamos a hablar en la próxima emisión, a lo cual le llamaremos sobreexigencia. La sobreexigencia que está buscando ese perfeccionismo. De las raíces de la vergüenza. ¿Sí? No sé si aquí surge alguna pregunta. Bienvenidas las preguntas al aire en vivo, más bien dicho. Mientras tal vez surge alguna pregunta y antes de hablar ya del tema final del video, quisiera invitar nuevamente a las personas que están buscando sanación, que están buscando desarrollo personal, que están buscando trascender, que siempre vayan y acudan a lugares especializados, que siempre se enteren de a dónde están yendo,
en la actualidad existen muchísimas personas que con un buen corazón, claro, con un gran corazón, están intentando ayudar a los otros, pero a veces sin una formación. Y cuando hablo de formación, no hablo solo de formación académica. Conozco muchos taitas, muchos chamanes, que tienen años entrenándose, que se han pulido y están aptos para sanar, están aptos para ayudar. Existen religiosos, religiosas también. Pero ojo, tienen un entrenamiento vivencial, pero es un entrenamiento. Y siempre están guiados de los que precedieron el camino que les dejaron, que tiene normas, que tiene reglas, que tiene objetivos, que tiene maneras de hacer las cosas. Entérense siempre en manos de quien ponen su salud. ¿Sí? Vamos entonces a leer un par de preguntas que nos hacen. ¿Cuál es la mejor acción que puedo tomar si me avergüenzan en público? Justo vamos a hablar de eso, justo en el próximo tema. Y voy a empezar con esta pregunta, ¿sí? La respondo ahorita. También voy a ver la siguiente pregunta. ¿La vergüenza es el miedo al qué dirán? Sí, al qué dirán, al qué pensarán de mí, el miedo a que mi imagen ideal que he plantado en las personas pueda caerse. Sí, va por ahí. Entonces, pasando a la pregunta anterior, la mejor acción a tomar cuando me avergüenzan en público. Esta es una habilidad que hay que ir desarrollando, ¿sí? Pero la mejor acción para afrontar la vergüenza en público es el sentido del humor. Si cometí algún tipo de acto en público del cual puedo avergonzarme, lo primero que puedo hacer es ponerle sentido del humor a esto. Reírme también de lo acontecido. Digamos, estoy caminando. Soy modelo y estoy caminando en una pasarela. Y me resbalo, me caigo. Puedo levantarme y taparme la cara y salir corriendo. O puedo darme un par de vueltas más en el piso, reírme, acostarme y luego levantarme y salir riéndome de ahí. Ese sería como el primer paso muy importante para empezar a transformar esta vergüenza disfuncional en una funcional que me alerte, que me alerte de algo que hay que tener más en cuenta, que pulir. Espero este tip les sirva. Es muy bueno. Claro que para llegar a eso es un proceso, pero si lo tenemos en mente o si lo tenemos en el corazón, lo tenemos como propósito y practicamos, cada vez nos va a ir saliendo. ¿Sí? Entonces, para ir resumiendo, ¿qué es lo dañino de la vergüenza? Lo dañino de la vergüenza es la forma burlesca, humillante, degradadora que tengo para querer enseñarme o para querer enseñar a alguien, o la forma burlesca que tengo cuando alguien comete un error. Existe esta burla también que se da con miedo a lo que le pasó a esa persona. Esa persona se cayó, se sacó el aire y me río, ja, 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 ja. Es este miedito
que tengo por lo que pasó ahí, pero la risa es una forma de desidentificarme de ese dolor de la otra persona. Me río y me salgo de ahí. Por suerte no me pasó a mí. Entonces, otra cosa, lo dañino de la vergüenza, es el que me identifique mi yo total, mi yo integral, mi yo cuerpo, mi yo mente, mi yo espíritu, que le identifique con una pequeña actividad de mi vida, con un algo que yo hago. Sí, esto es muy dañino. No solo en el tema de vergüenza, sino en muchos otros temas. ¿Sí? No soy mi desempeño laboral, no soy mi desempeño como padre, no soy mi desempeño como hijo. Es una parte mía, no soy eso. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Muchas gracias, Paolo Orgilés, por tus palabras. También a mí me sirven de mucho. Igualmente te mando un abrazo grande, un abrazo al guagua. Entonces ahora vamos a ver qué es lo sano de la vergüenza. Antes de pasar a eso me llegó una preguntita. Veamos la pregunta. Teresa, gracias por la pregunta. Y la pregunta es, si el avergonzado está en el propio hogar, ¿cómo manejarlo? El avergonzador, ya. Si el avergonzador está en el propio hogar, ¿cómo manejarlo? Estableciendo límites personales, contándole al avergonzador cómo me siento cada vez que esa persona emite este tipo de comentarios hacia mí. Informarle al avergonzador que en vez de ayudarme, como es su intención, está teniendo un efecto contrario en mí. Está cogiendo mi autoestima y le está empequeñeciendo. Lo mejor es poder hablarle desde el corazón, no desde ya estoy harta de que me avergüences, ya estoy harta de que me digas esto, ya no te aguanto más, eres esto, eres el otro, eres cualquier adjetivo que podamos ponerle, no, nada de eso. Hablar de lo que me pasa a mí, aquí, adentro. Esto me está sucediendo a mí, este efecto están causando tus palabras, tus gestos en mí. Esa es la mejor forma que tenemos para manejar esta situación. Pero claro, depende del contexto, depende de la situación, depende del avergonzador, que tanta autoridad haya puesto en él, que hay tantas cosas, hay avergonzadores violentos, hay avergonzadores medio pasivo-agresivos. Dependería del contexto, pero sí, el punto clave es poder expresarle, que manifestarle lo que pasa. Si está dentro de casa es porque es alguien cercano, no alguien con el cual tengo ya algún tipo de afecto. Entonces, si hablo desde mi corazón, llegaré a ese corazón y desde ahí podemos, entre esos dos corazones tocados, buscar la mejor solución para que esto se radique. Gracias por la pregunta, Teresa. Entonces ahora hablaré sobre, estaba hablando sobre lo sano de la vergüenza, cuál es el mensaje sano, como que este apoyo, esta ayuda que nos da la vergüenza para nuestro desempeño diario. Entonces, lo primero es, la vergüenza me está alertando de un error para que yo pula esta habilidad. En el ejemplo que puse hace rato del casting, de canto, la vergüenza que sentí en ese momento por el gallo, el mensaje es
Necesitas continuar puliendo tu habilidad, pero si canto bien, no, tienes que pulir tu habilidad de poder cantar en público. Tu habilidad de cantar está ahí, tu habilidad de cantar con tu familia, con tus amigos está ahí. La habilidad que necesitas pulir ahora es hacer lo mismo que haces acá, pero en público. ¿Sí? En este ejemplo, para que quede más claro, es el mensaje que nos tiene la vergüenza. ¿Para qué nos da este mensaje? También para precautelar límites personales. Hace rato hablaba de la vergüenza, de la desnudez. Si a veces me pasé y estoy muy expuesto, exponiendo mucho mi cuerpo, pues va a venir la vergüenza, decirme, ten cuidado, ten más cuidado con lo tuyo, con tu mundo interno, perdón, en este caso con tu cuerpo y con lo que muestras al resto. La vergüenza de que se enteraron de que algo me pasó porque tal vez anduve contando a muchas personas. Entonces me viene a decir que tenga cuidado con los límites entre lo que me pasa a mí, mi mundo interno, mi privacidad y lo externo, que es una forma de límites hacia nosotros mismos. Y también la vergüenza funcional, la que me alerta, la que me apoya, la que me ayuda a pulir mis habilidades, también es una herramienta que nos sirve para fortalecer nuestra autoestima, nuestra autovalía. La vergüenza funcional es la que nos ayuda a capacitarnos mejor en esta actividad que me di cuenta que estoy tambaleando un poco. ¿Para qué? ¿Qué es esto? Desarrollo personal. Desarrollo personal, inteligencia emocional, tiene que ver mucho en esto. ¿Sí? Solo con inteligencia emocional voy a poder tener más claridad de mirar objetivamente y de poner el corazón en las situaciones, en las dificultades de la vida. Claro que es un proceso, un caminar largo o del tiempo que sea, dependiendo cada persona, pero es un proceso muy beneficioso. La vergüenza funcional también me ayuda a ir desidentificando mi yo de estos actos, de estos roles que desempeño en la vida. Entonces esta vergüenza tan fea, tan despreciable, tan horrible de sentir, tan limitante, podemos ver que realmente es una potente herramienta para el desarrollo, siempre y cuando la observemos desde esta perspectiva, siempre y cuando tengamos la habilidad de pararnos una gradita más arriba y poder ver un poco más. Para eso primero a romper el paradigma de las emociones malas y de las emociones buenas. Las emociones son solo emociones de una misma fuente. Pueden ser incómodas, sí, pero no son malas. Si las vemos como incómodas, es más fácil salirnos de la incomodidad aprendiendo. Pero si las vemos como malas, vamos a rechazarlas y a dejarlas de lado, mutilando nuestras posibilidades. Muchas gracias, Ismael, por conectarte. Ismael Mosquera, qué bien, qué lindo que estés nuevamente aquí. Un saludo también. Ismael, gracias por tu presencia. Un abrazo enorme. Es lindo siempre es lindo cuando las personas se conectan y hacen preguntas. Pero a veces pasa que no vemos a gente en tantos años, que no vemos amigos, buenos amigos en tanto tiempo, y que lleguen por acá, es como que guau, qué bien, aunque sea por aquí. Nos saludamos. Gracias a todos estos viejos amigos, a los nuevos amigos también, y a las personas que apenas empezamos a conocernos. Tenemos una pregunta más.
Gracias Flavio por tanta generosidad. ¿Por qué motivo puedo llegar a cubrir mi risa con mis manos? Es una... Depende de la persona, podrían haber muchísimas posibilidades. Ahorita se me ocurre una. Tengo un diente chueco y no me gusta que me vean con el diente chueco. Entonces puedo hacer esto. Reírme tapándome la boca. Me pusieron frenillos y creo que me veo horrible con frenillos, entonces ahora me voy a reír como que ja, 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 ja. Puede ser eso. Puede ser que en mi casa me enseñaron de niño que no está bien reírse, que reírse es malo. Yo he escuchado esta frase bastante, tanto que me río y ahora algo malo me va a pasar. Entonces como que son aprendizajes dependiendo de la intensidad, a veces se convierten en un miedo tremendo u otras veces se convierten en esta vergüenza. Pueden ser tantas cosas, sí, pero más o menos por ahí va. Tengo miedo de algo que está en mi boca o tengo miedo de... No miedo. Tengo vergüenza, ¿sí? Vergüenza de que me vean reírme. Porque creo que reírse es vergonzoso. Dependería. Gracias por la pregunta. Ismael Mosquera con una pregunta. ¿Positivo o negativo? No tengo vergüenza. Más entendido que cometo errores. Sí. Cometo errores. Como todos. No solo humanos, también animales. He visto animales cometiendo tantos errores. Lo bueno de ellos es que no se quedan con eso en la cabeza y dándose vueltas. Nosotros sí. Es importante que nos demos cuenta que así es el camino, con errores. Claro que el objetivo es cada vez cometer menos errores, pero no erradicar los errores, cometer menos errores. No entiendo muy bien esto de positivo o negativo, me centré más en esta última, además entiendo que cometo errores. Si puedes, porfa, especificar un poquito, te lo agradecería, para poder hasta profundizar un poco en eso y para ir cerrando también la transmisión de hoy. Entonces, para ir cerrando, me despido de todos, invitándoles a nuestra transmisión en vivo, la próxima transmisión en vivo. Ya les estaré avisando vía Facebook mismo con algún post cuando será la siguiente. Les recuerdo que hablaremos de la sobreexigencia, el tema final de esta serie de videos que hemos venido tratando de abordar y desmenuzar el tema de la inteligencia emocional. Invitándoles a revisar la página, revisar los servicios, contándoles que estamos en Cuenca, Ecuador, una linda ciudad. Tenemos la consulta más o menos en el sector de los tótems, en Más Psicoterapia. Aprovecho para saludar a toda la gente de Más Psicoterapia, agradecerles por la compañía, por el caminar, ciertos tramos del camino juntos. Gracias por el espacio para las consultas. Veamos esta otras comentarios de Ismael. A ver, así como, qué poca vergüenza tienes. ¿Eso es algo bueno o malo? El comentario de decirle a alguien, qué poca vergüenza tienes. Depende, ¿no? Si mi intención es qué poca vergüenza tienes, eres un desvergonzado. Si es por ahí como que atacante, negativo. Negativo, claro, estoy limitándole al otro, estoy
haciéndole que se sienta avergonzado. Pero si es una conversación entre amigos y no sé, y alguien hizo algo, se cayó y se levantó riendo, así jaja, y no pasa nada, y le digo, qué poca vergüenza tienes, como que como sería un cumplido, ¿no? Como una reafirmación de que bien, bien, estás en buen camino. Sí, dependería la forma en la que se exprese. Entonces, con estas palabras me despido de toditos. Muchísimas gracias. Los veo pronto. Próximamente estaremos ya desplegando otro tipo de temas. Hemos hablado meramente de psicología en los niveles de la persona, de la personalidad. Hablaremos futuramente tenemos una serie de temas en mente para hablar y nuevamente les digo, recuerden en quién ponen sus manos, en las manos de quien ponen su salud, perdón. Un abrazo, gracias con todo, buena noche.